Nos pregunta Héctor Cruz. En la parte de la electricidad, yo como patrón, ¿cómo debería pagar el consumo? Ya que el recibo de la luz sale a nombre del patrón y no es una prestación que le dé al trabajador dicho monto. Ok, aquí no estamos hablando, don Héctor Cruz, de que eventualmente sea una prestación. No tiene el carácter de una prestación porque en términos de lo que serían los artículos 80, el 84, marca expresamente que para la parte de integración del salario sería toda aquella cantidad que se le dé al trabajador con motivo de su salario. No. Esto es un costo establecido de esta relación de trabajo especial que debe asumir el patrón. Entonces, aquí quisiera entender más allá de acabo de pagar el consumo, ya que el recibo sale a nombre del patrón. Yo creo que a nombre del trabajador y no es una prestación. Entonces, en este caso, tiene que establecerse dentro del convenio correspondiente o el adendum al que he mencionado la forma de cubrirlo. Yo sugiero que sea un adendum que sea perfectamente claro, donde se pueda tal vez determinar con base en un porcentaje, un incremento sustancial. La ventaja de que los recibos tienen la posibilidad de ver la parte histórica del consumo del inmueble, entonces tal vez con esa base se podría hacer un ejercicio donde esta nueva modalidad permita determinar cuánto es lo que se ha incrementado en electricidad por parte del trabajador y tal vez hacer el reembolso porque son bimestrales, en cierto tiempo, 15 días, por ejemplo, después de la fecha correspondiente, no lo sé. Pero aquí lo importante no es una prestación, es una obligación, es un costo que está asumido por parte del patrón. Ese sería el punto concreto, don Héctor Cruz. Y tengo otra pregunta, que es de Francisco Rogel Fávila. Dice, en materia de seguridad y salud en el trabajo, si se accidenta el trabajador dentro de su casa, como una caída en la escalera o algo parecido, ¿es posible que se considere como riesgo de trabajo? Aquí será la determinación, obviamente, del médico que atienda y califique en nombre de la institución de seguridad social si esto fue derivado con motivo del trabajo. Parece increíble, pero eventualmente el desarrollo del trabajo a distancia no implica necesariamente que el trabajador esté todo el tiempo sentado. No olvidemos, el riesgo de trabajo eventualmente puede que llegue a considerar el accidente como tal, a pesar de que el trabajador no se encuentre físicamente en el centro de trabajo, sino en trayecto. Es decir, el concepto de riesgo trasciende esta parte objetiva, volviéndola circunstancial. ¿Qué tipo de riesgo de trabajo podría darse? Eventualmente vamos a pensar, el trabajador tenía cargando su celular, ya tengo todos mis enchufes utilizados porque tengo una lámpara que me ayuda a tener mejor visibilidad del teclado. Y tal vez tengo la computadora instalada con el conector. Dejo el celular del trabajo a escasos 5 pasos y eventualmente me levanto porque hay una llamada entrando urgente. Ya me están buscando en el WhatsApp que tengo descargado en la computadora y me levanto rápidamente a contestar. Podría darse el caso, es muy elaborado, pero será a criterio del médico que haga la calificación correspondiente y en este caso la intervención que eventualmente le corresponderá al patrón para determinar si es o no. Entonces no sé si con esto quede que dentro del mundo de posibilidades, don Francisco Rogel Fávila, esto pueda considerarse eventualmente como riesgo de trabajo. Y también espero haber contestado la pregunta que amablemente me hizo don Héctor Cruz. Ok, bueno, entonces, si me permiten, continuamos ya con estas obligaciones especiales que le corresponderán a los patrones, donde los mecanismos de seguridad de la información y datos. Entonces ya vimos todos estos mecanismos que no solamente son necesariamente software, hablamos de programas, firewalls, antivirus y demás. Hardware, cuando hablamos inclusive hasta la posibilidad de anclar la computadora a algún lugar. Y también el establecimiento de protocolos para el cuidado del mantenimiento de la seguridad. Descarga, documentos en la nube, no sé. Eventualmente todo esto pudiera apoyarlos. Don Francisco Rogel Fávila, muchas gracias por contestar, don Francisco, aprecio mucho su respuesta. Ok. Seguimos con obligaciones de los patrones y entramos dentro de lo
un punto muy interesante que desafortunadamente creo que como país nos ha costado mucho, y no somos el único caso, la madurez suficiente para considerar la parte del derecho a la desconexión, que está considerado dentro de lo que es el trabajo especial, el teletrabajo. Y ha sido por la confusión existente entre el home office. El derecho a la desconexión se constituye una obligación que debe respetar el patrón de cuidar que el trabajo subordinado se presente dentro del tiempo exclusivamente para el desarrollo de las funciones. Si yo estoy dentro de una jornada diurna de labores, considerado en ese espacio desde las 8 de la mañana hasta las 8 de las 8 de 6 horas, será considerado eventualmente mi jornada estricta para cerrar mis funciones de trabajo. Si necesita el patrón establecerme algunas actividades que se requieran fuera de esa jornada ordinaria, se convierte en jornada extraordinaria. En consecuencia, deberían considerarse el pago de horas extras, aunque esté en casa, porque es el tiempo en que efectivamente estoy a disposición del trabajador, del patrón, y deberían corresponder las modalidades de que no sean más de 9 horas por semana, y en este primer caso estaríamos hablando que esas horas se pagarían con un 100% adicional del salario regular que le corresponderían por horas. Eventualmente, si se rebasa este tiempo prohibido, esas 9 horas extras semanales, y se aumenta más, eventualmente deberá considerarse como el pago de un 200% adicional a las horas que correspondan a las jornadas regulares. Entonces, no lo señala la ley, pero el respeto a la desconexión implica esta parte. Yo dejo de estar a disposición del patrón cuando concluye mi jornada. Entonces, lo regular es que se deje descansar al trabajador, independientemente de que esté en su casa. Fue durante la jornada de trabajo el tiempo en que estuvo a disposición del patrón. Entonces, mucho cuidado con esas llamadas, esos mensajes de WhatsApp que se han vuelto una generalidad. Los he visto inclusive fines de semana, lo he visto con gente que le están mandando prácticamente las instrucciones o indicaciones de lo que tiene que hacer al día siguiente. Mañana tiene que estar listo esto a primera hora y le están mandando un WhatsApp a la 1 de la mañana. Entonces, con eso hay una invasión muy clara a lo que sería la disponibilidad del trabajador. Eventualmente que se encargue algo más de trabajo y que sea medido, pues obviamente implicará la autorización del patrón para la jornada extraordinaria y en consecuencia la obligación de pagarla. Entonces, hay mucho atrás de este derecho a la desconexión. En principio, pues, obviamente, es cuidar la estabilidad, la seguridad y la salud mental del trabajador, pero también tiene connotaciones de pago. Entonces, hay que cuidar mucho esta parte del derecho a la desconexión, que es un derecho nuevo dentro del derecho laboral. Ahora, también, obviamente, es la inscripción de las personas del teletrabajo al régimen obligatorio de la Seguridad Social. Ya lo vimos, trabajo digno decente implica, entre otros elementos, los beneficios de la seguridad social. No es la excepción. El propio 330A nos señaló que es trabajo digno en esta modalidad de trabajo. También deberá considerarse, bajo esta idea de trabajo digno o decente, el establecimiento de mecanismos de capacitación y asesoría, que esos deben estar en todo contrato de trabajo, donde se nos especifica que tendrá eventualmente derecho a la capacitación y o adiestramiento para el mejor desempeño de sus funciones, elevar la productividad o ascender o aspirar a un cargo nuevo. En el caso de los teletrabajadores, no son exentos de ser beneficiados por esta obligación que corresponde en principio al patrón y que eventualmente debe estar establecido estos programas y planes de capacitación y adiestramiento por la comisión mixta correspondiente al interior de las empresas. Si el trabajo se presta a distancia, ¿podrá haber capacitación y adiestramiento a distancia? Por supuesto que sí. Esto que estamos viviendo ahorita, esta sesión, es una de las tantas que podría ser en ese sentido. Entonces, el teletrabajo no exime del cumplimiento de esta obligación. Punto importante, el siguiente, ya estamos hablando del artículo 330H. Y aquí estamos hablando de que será obligación del patrón, ojo, una acción de promoción, ojo, promoción del equilibrio de la relación laboral
a fin de que gocen de un trabajo digno o decente y de igualdad de trato con relación a todos los aspectos. Y aquí hay una parte muy importante. Deberá observar una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad de trabajo de la jornada laboral. Aquí no basta nada más de que en principio, si tenemos un trabajo decente, prestas dentro de tu horario, hay un salario remunerador, hay capacitación, seguridad social, no hay discriminación, no. Se debe promover qué acciones está implementando el patrón para promocionar un trabajo digno, decente. Hay un código de conducta, política de integridad, eventualmente estaremos hablando de que hay mensajes que le llegan al trabajador a su computadora en ese sentido. Nos están enseñando, por ejemplo, en la parte de lo que sería aspectos de, por ejemplo, mejores oportunidades laborales, las nuevas masculinidades dentro de las relaciones de trabajo para nosotros los hombres, eventualmente, el respeto a la integridad de la mujer, el reconocimiento de las conductas violentas que también se dan, inclusive a distancia. Entonces serían puntos donde se le está estableciendo una carga específica al patrón. Y también la parte de observar una perspectiva de género que concilie la vida personal y la disponibilidad de los trabajadores. No olvidemos, también tenemos trabajadoras y eventualmente la posibilidad de que después del parto estén en posibilidades de contar con esa licencia, ese periodo de lactancia, por ejemplo, implicaría que sería el respeto de su media, de sus 2 descansos de 30 minutos cada uno, en respeto, obviamente, para que le permita conciliar la vida productiva con la vida familiar. Entonces, ese sería uno de los puntos importantes que debíamos considerarlo. Hombres, no olvidemos, tenemos la licencia de paternidad. Eventualmente se integra un nuevo elemento a la familia o llega, también tendremos ese tiempo para integrarnos tanto al núcleo como al trabajo y poderlos combinar. Entonces, aquí ya hay funciones específicas que le están estableciendo al patrón. ¿Serán objeto de revisión por parte de la Inspección de Trabajo? Yo digo que sí. ¿Qué acciones ha establecido el patrón para la promoción del equilibrio de la relación laboral y la propia conciliación de la vida personal y disponibilidad? Uno y otro. ¿Vale? Y vamos ya a otro que también es muy interesante por lo que hace al establecimiento de estas obligaciones de patrones en ese sentido. Preguntas. Donde vamos a establecer los mecanismos de supervisión. Retomemos la parte de la subordinación. El trabajador se compromete a cumplir lo que se le ordenó por el patrón. ¿Ok? Pero patrón que no sabe supervisar o que no supervisa no sirve de nada. Porque pues, sabemos dichos ahí obviamente que afectan en ese sentido. Pero la supervisión a distancia es interesante porque no olvidemos, el origen viene del trabajo a domicilio, que es un trabajo en principio que no tiene supervisión directa. Entonces aquí hay que ser muy cuidadosos como patrones con relación a la supervisión. No es home office, de que le dejes el trabajo a alguien y que en la tarde o a tal hora te lo entregue. No. Eventualmente hay que seguir una serie de procedimientos que permitan tener un trabajo aceptable. Y en este caso, el 330I nos dice específicamente que habrá mecanismos, sistemas operativos y cualquier tecnología utilizada para supervisar el teletrabajo, vamos a apoyarnos de estos elementos, deberá ser proporcional a su objetivo. Yo necesito necesariamente que mi trabajador esté conectado todo el tiempo sentado enfrente de una computadora. Esta parte que nosotros hemos hecho durante este rato de intervención, que nos hemos parado para estirarnos, no podría pararse a tomar agua, necesidades fisiológicas, atender una llamada, está en casa, eventualmente le tocan la puerta, entonces que tal vez no lo vi, tuvo la mala suerte de que se levantó 2 veces y no lo vi yo personalmente pegado a la computadora, ¿y es motivo de hablar de abandono de trabajo?
Entonces, aquí deberíamos considerar la parte real de lo que sería una supervisión efectiva, porque lo que debemos también es cuidar la intimidad de las personas trabajadoras. El regreso a clases que se dio durante este año, sobre todo durante esa ventana que se abrió, vimos, perdón, desde las clases a distancia que se dieron en algunos casos, veíamos a maestros donde daban clases con su celular, no tenían muchas veces una mesa y estaban en su cuarto, en su casa, y la verdad es que nos están abriendo la casa. Y obviamente ahí hay aspectos de intimidad que se deben cuidar, ¿no? No hablo de estos accidentes que han pasado donde no se cuenta con la ropa, por ponerles algo mínimo, o las intervenciones de que la vecina está diciendo algo, ya me peleé con el vecino y puso música a todo volumen el otro. Estamos afectando aspectos de intimidad reales. Entonces debemos establecer mecanismos de supervisión porque es parte de lo que debe hacer un patrón, pero deben ser siempre proporcionales al objetivo de supervisión real. Y la otra es que debe garantizarse el derecho a la intimidad de las personas trabajadoras y respetar el marco jurídico aplicable en materia de protección de datos personales. La imagen es un dato personal. Entonces, el patrón está obligado a cuidar esa imagen. O sea, no vayamos a hacer un meme, por favor, de un trabajador. Y se podría prestar inclusive esto de lo que sería ya las figuras del ciberacoso laboral, donde podríamos tener obviamente una complicación mucho más delicada para el patrón. Y en este sentido, fíjense lo que dice la última fracción, solamente podrán utilizarse cámaras de video y micrófonos para supervisar el teletrabajo de manera extraordinaria, o cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas bajo esta modalidad se requiere. Entonces, mucho cuidado con la supervisión. Ok. Estas serían obligaciones que deben estar consideradas dentro del propio contrato. Y antes de irnos ya al arranque de nuestra última hora, hablemos de las obligaciones correlativas que quedarían en el ámbito de los trabajadores. Esto lo vamos a encontrar prácticamente en un solo artículo, que es el 330F, y que nos refiere principalmente a que los trabajadores deberán tener el mayor cuidado en la guardia y conservación de los equipos, materiales y útiles que fueron proporcionados por el patrón. Obviamente es para el desempeño de sus funciones. También deberá informar con debida oportunidad sobre los costos pactados. Así lo señala la ley, por eso insisto en que podría estar dentro del contrato o eventualmente un adendum para el uso de los servicios de telecomunicaciones y del consumo de electricidad derivados del teletrabajo. Entonces con eso estamos cerrando más o menos la pinza, pero debe el problema de túnel metacarpiano por el uso del ratón todo el tiempo. Entonces debe obviamente obedecer las instrucciones, hacer esos ejercicios con la famosa pelotita para evitar este problema. Entonces deberá hacerlo el patrón para evitar que el trabajador incurra en este riesgo. También deberá atender y utilizar los mecanismos, sistemas operativos para supervisión de sus actividades. Si establecemos, por ejemplo, que siempre vamos a tener una reunión semanal de arranque o de supervisión, bueno, se establecen los protocolos correspondientes al horario. Se podrá avisar vía WhatsApp, por ejemplo, otro mecanismo de otra plataforma, Signal y demás. Reuniones en plataformas, Zoom, Meet, videoconferencia, todo eso, para que se atiendan debidamente con las formalidades esenciales. Y también deberán los trabajadores obviamente atender las políticas y mecanismos de protección de datos que se establezcan por parte del patrón para el desempeño de sus actividades y las restricciones sobre uso y almacenamiento de la misma. Resolver estos problemas, créanme que las fugas de información fuera del ámbito del teletrabajo siempre ha sido un gran problema. Hemos visto que hasta bases de datos de institutos nacionales se han vendido en Tepito, entonces pues obviamente el que cuenten con esta información obviamente abre la puerta a vulnerabilidades de las empresas. Por eso es que es necesario que los propios trabajadores los obedezcan en la medida de lo posible. Entonces, con esto tendríamos tomamos 5 minutos para nuestro último receso y ya estaremos en unos momentos más cerrando
nuestro módulo. ¿Sale? Muchísimas gracias. No se vayan. 5 minutos y regresamos con ustedes.